Buenas noches, ¿cómo están, querida familia iglesia? ¿Cómo les ha ido? Me alegra verlos. ¿Dispuestos? ¿Dispuestos a que Dios nos hable en esta noche? Bueno, listo. Yo quiero que le diga a la persona que está al lado suyo: yo sumo, mas no resto. Y dígale: yo agrego, mas no quito. Querida familia, quiero iniciar el mensaje que Dios me permite compartir con ustedes en esta noche, contándoles que esta mañana, muy de madrugada, de lunes a viernes, estoy acompañando a Gabriela, mi hija, que está en la universidad. De lunes a viernes toca madrugar, pero qué rico es estar cómodo, ¿cierto? Estar cómodo allá arrunchado con la esposa, las cobijitas a las 4 de la mañana, es como un poquito… A mí me cuesta levantarme, no sé aquí el santo religioso que sea, mejor dicho, madrugador, pero a mí me cuesta en lo personal. Entonces, esta noche yo traigo un mensaje que se titula Sumando Valor. Sumando valor. Y para sumar valor, ¿o qué quiere decir sumar valor? Es incomodarme para que el otro, mi prójimo, esté cómodo y esté bien, tenga beneficios, tenga ventajas. ¿Listo? Entonces, de lunes a jueves, como les venía comentando, yo madrugo a acompañar a mi hija a recoger la moto para que ella se vaya a la universidad. Y déjeme decirle que incomodarse uno para beneficio de otro, para comodidad de otra persona, hasta con los mismos hijos, a veces nos cuesta. Yo trabajo en la parte comercial y yo le pido favores al área administrativa, al área contable, al área de ingeniería, y me hacen favores, me corren porque como yo traigo los negocios y de ahí, no solo yo sino todos los comerciales traemos negocios, y de ahí empieza pues como toda la cadena de valor para que el objeto social de la empresa se empiece a desarrollar. Entonces a nosotros los comerciales nos corren porque nosotros traemos los negocios, traemos la materia prima para que toda la empresa funcione. Pero cuando me llaman a mí y yo estoy en mi rutina de generar cotizaciones, de llamar clientes, de generar visitas, de generar valor alrededor de una oferta, me llaman y me dicen: Andrés, necesito que me haga un favor. Y eso es como si uno… yo no soy bueno para manejar en reversa, entonces como que yo por mí compraría de esos carros que ya se parquean solos, entonces no me gusta mucho la reversa, entonces cuando me piden un favor es como si fuera en reversa. Me cuesta incomodarme, a mí me gusta estar en ese estado de confort. Muchas veces, o sea, por lo general nosotros nos gusta a los humanos estar cómodos. En el matrimonio, a mí me gusta decirle a mi esposa: tú tienes que cambiar esto, y le hago la lista. Pero cuando ella me dice a mí: tienes que cambiar esto, y esto, me pongo colorado, pero no de la pena sino del mal genio. Entonces, generar valor tiene que ver con incomodarme para que la otra persona esté cómoda y tenga beneficio la otra persona, no yo. No sé si ustedes recuerden, pero el Señor Jesús, siendo Dios, aunque nunca ha dejado de ser Dios, Él es 100% hombre y 100% humano, como nos han compartido acá. Él en su divinidad se incomodó haciéndose hombre. Por lo tanto, en Gálatas o en Efesios 4:13 dice que nosotros tenemos que llegar a la estatura de la plenitud de Cristo. Nuestro referente es Cristo, y Él se incomodó para generar valor en tu vida y en mi vida. Otro ejemplo que quiero para que ustedes estén en contexto, yo pensaba que ser papá era solo hacer el devocional y predicarle la palabra de Dios a mi hija, y yo decía: no, yo soy Abraham, el padre de la fe. Pero no, yo hacía el devocional con María José y con Gabriela, pero María José demanda más tiempo, y yo genero valor en la vida de ella cuando, aparte del devocional, salgo a comer, a caminar con ella al centro comercial, comprar un heladito y hablar. A María José le gusta hablar. Y ahorita, bajo supervisión estricta, estamos hablando de que tiene capacidad de whatsappear 1 minuto diario. Ella me escribe porque tenemos un grupo en común, y ella me escribe estando en la otra habitación o estando en la sala, y yo ahí pegadito en la cocina. Ella me escribe por WhatsApp. Antes a mí me molesta, yo: mi amor, pero yo estoy acá. Pero le genera valor cuando yo le escribo por WhatsApp.
Entonces, querida familia, nuestro referente es Cristo. Y yo quiero comentarles y poner de referente a nuestro Señor y preguntarles a ustedes, ¿a qué vino el Señor Jesús? Yo quiero que lo medites, tiene que ver con el título, pero también con Lucas capítulo 4, versículo 16. Mientras lo proyectan acá, vamos a orar y la vamos a poner en las manos de Dios, porque la meta de este mensaje es que tú salgas de aquí a generar valor en las otras personas. No a generarte valor a ti mismo, porque eso ya es natural, sino a generar valor y crecimiento en las otras personas. A mirar a los demás como superiores, no dejando de ser tú, sino con el propósito de hacer crecer y generar comodidad y beneficio y bendición a la otra persona. Amén. Entonces cerremos los ojos y le ponemos esta reunión en las manos de Dios. Amén. Si quieren que Dios les hable. Amén, listo. Entonces, papá Dios, yo quiero alabarte, exaltarte. Tú eres muy bueno, Señor, tú nunca cambias. Quiero ponerte en tus manos, Señor, esta reunión. Yo vi que tú te estabas moviendo, Señor. Gracias, Dios, por este privilegio, Señor, de compartir, de predicar tu palabra, Señor, porque para eso tú nos creaste, Señor. Yo oro, Señor, que nos hables al corazón, Señor, y que no solo seamos oidores, sino hacedores, Dios. Necesitamos generar valor alrededor, necesitamos amar al prójimo, Señor, necesitamos amar intencionalmente, Señor. Gracias por esta noche, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Listo, entonces vamos a la lectura de Lucas capítulo 4, versículo 16. Listo, y dice así: vino a Nazaret el Señor Jesús vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga, entró conforme a su costumbre, y se levantó a leer, y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar el año agradable del Señor. Vuelvo y te pregunto, ¿a qué vino el Señor Jesús a este mundo sino a generar valor en nuestra vida, en nuestro entorno, en este mundo? Por lo tanto, la respuesta es que el Señor sí vino a generar valor. Hace poco mi esposa me conmovió porque iba a llorar, entonces como que es la media costilla de uno, entonces uno también se quebranta, pero ella dijo algo importante, y es que como el Señor Jesús vino a generar valor, nosotros fuimos llamados de lo más vil y menospreciado, de las tinieblas a la luz admirable. Antes no valía más nada, y ella dijo que éramos como perros abandonados. Cuando el Señor Jesús vino a este mundo, cambió nuestra condición y generó valor. Ya por lo menos tenemos el título de ser llamados hijos de Dios. Somos perdonados, redimidos, justificados. Somos nuevas criaturas en Cristo. Por lo tanto, el Señor Jesús, ¿a qué vino? A generar valor. Y nos permitió a nosotros conocerle. ¿Para qué? Para que generemos valor también en nuestro entorno, en nuestra familia, en nuestra primera influencia, en todo lugar. ¿Listo? Pero el Señor Jesús no solo lo dijo, no solo lo mencionó, porque en Lucas capítulo 4, 16, Él lo mencionó. Él mencionó que la profecía mesiánica que está escrita en el libro de Isaías. Pero más adelante, en el capítulo 7 de Lucas, el Señor Jesús muestra la evidencia, muestra los hechos. No solo se quedó en palabras, sino que lo llevó a hechos. Entonces les voy a pedir que por favor me acompañen a Lucas capítulo 7 al 18. Mientras lo buscan, los pongo en contexto. Juan el Bautista, quien decía: no soy digno de atar las sandalias del que viene detrás de mí. Él es el Mesías, decía Juan el Bautista.
Él es el Hijo de Dios, decía Juan el Bautista. Y en contexto, Juan el Bautista estaba encarcelado porque exhortó al rey Herodes y su noviecita. La noviecita era su cuñada porque era la esposa del hermano de otro gobernador de ahí de Israel o del Imperio Romano. Y bueno, Juan los exhortó, les dijo: no, eso no es correcto, eso que usted, esa noviecita que usted tiene no es correcto porque esa es la esposa de su hermano. Y bueno, y por la influencia de Herodías, que la noviecita de Herodes, Juan el Bautista fue encarcelado. Y estando en la cárcel, en esa condición de prueba, en esa situación compleja, él tuvo dudas. Él dudó, él dijo: ¿será que sí? ¿Será el que yo hablé, el que bauticé? ¿Será que ese era el Mesías, el Salvador y el Hijo de Dios Todopoderoso que tiene el control de todo? Entonces, bajo ese contexto, leamos Lucas capítulo 7, versículo 18, que dice lo siguiente. ¿Ya lo tenemos? ¿Amén? Listo, vamos con toda. Y dice así: los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y les envió a Jesús para preguntarle: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, es decir, a Jesús, dijeron: Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte: ¿eres tú el que había de venir o esperamos a otro? En esa misma hora, el Señor Jesús sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo: id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Y bienaventurado es aquel que no haya tropiezo en mí. El Señor Jesús no solo dijo que iba a traer valor. El Señor Jesús no solo vino a cumplir profecías mesiánicas que se habían escrito muchos años atrás, sino que Él llevó a una realidad, a un hecho, lo que había prometido. Él nunca dejó de ser Dios, pero sí sirvió. Recuerdan que Él decía: yo no vine a ser servido, sino a servir y a dar la vida por muchos. Por lo tanto, cuando los discípulos llegaron a donde Juan el Bautista, los discípulos, testigos oculares de todo lo sucedido, le dijeron: Juan, voy a dramatizarlo, ¿no? Juan, Él es el Mesías. La profecía mesiánica que estaba en Isaías, sí es verdad. Él vino a dar vista a los ciegos. Él vino a pregonar y a hablar del reino agradable del Señor. Él es el Mesías. Y cuando Juan el Bautista, estando detrás de las barras de la cárcel, me imagino que se sentó y meditó y dijo: ¿Cómo yo llegué a dudar? Pero ahora que mis discípulos me dicen que sí es verdad, yo creo que Él es el Mesías. Yo creo que Él es mi Salvador. Yo creo que es el Hijo de Dios y Él tiene el control de mi situación. Y el Señor Jesús generó valor en Juan el Bautista, afirmando su fe, porque se reveló como lo que era el Salvador y como el Hijo de Dios. Cuando se relaciona a Jesús como el Hijo de Dios, es el Dios mismo, el Todopoderoso, el origen de todas las cosas, quien sustenta todas las cosas. Y Juan el Bautista llevó su fe a otro nivel por causa de lo que hizo el Señor Jesús. Versículos más adelante, para que ustedes los lean en casa, del versículo 24 en adelante del capítulo 7, me sorprendió algo muy bueno, que es fácil de aplicar. No se necesita ser un teólogo profundo para llevar a la práctica lo que les quiero compartir, y es que el Señor Jesús empezó a hablar bien de Juan el Bautista, del que había dudado de él. Jesús perfectamente hubiera podido decir:
Juan el Bautista, este hombre que dudó de mí, el que no es digno de atar mis sandalias y el que predicaba el arrepentimiento con agua, cambio yo, bautizo con el Espíritu Santo y yo soy el Todopoderoso, pero no, el Señor Jesús empezó a generar valor y empezó a hablar bien de Él. No empezó a chismosear ni a generar división ni a murmurar, sino que el Señor Jesús en su divinidad y en su integridad empezó a hablar bien del ministerio de Juan el Bautista, a pesar que en el contexto la gente confundía a Juan el Bautista si era el Mesías, si era Elías, si era el profeta, y a Jesús también. ¿Eres tú el Mesías? ¿Eres tú el profeta? ¿Eres tú Elías? Pues Juan el Bautista sí era Elías y el Señor Jesús sí es el Mesías y es el profeta que guía al pueblo, ¿no? Pero el Señor Jesús en su sabiduría no habló mal de Juan el Bautista, sino que habló bien. Nosotros, ¿será que podemos generar valor alrededor de algún líder? ¿Será que es prudente hablar mal del presidente? No, porque el Señor Jesús no lo hacía. ¿Será que es prudente hablar de algún líder de la iglesia y decir, no sé, hablar mal? ¿Será que es prudente? No, porque el Señor Jesús no lo hacía. Entonces ese pedacito a mí me impactó, porque yo tenía la tendencia muchas veces a hablar mal, a murmurar y créame que el pueblo de Israel, por causa de la murmuración, por hablar mal, no entró a la tierra prometida. ¿Quiénes quieren entrar a la tierra prometida, que es un lugar de bendición, donde hay una conexión especial con Dios, donde hay un lugar de conquista? Entonces deje de rajar, deje de hablar mal. Entonces el Señor Jesús habló bien y a mí me sorprendió esa partecita. En el capítulo 4 de Lucas, versículo 16, me llama la atención también esa partecita donde dice: y vino a Nazaret, donde se había criado, es decir, llegó al barrio, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre. El Señor Jesús entró a varias sinagogas y en las sinagogas hizo muchos milagros, empezó a generar valor, pero también entraba mucho en conflicto con los saduceos, los fariseos, los escribas, todos los legalistas que iban a la iglesia o a la sinagoga, hago la analogía, y llegaban con las costumbres de lavarse las manos, llegaban con la costumbre de que es un día para no trabajar, es un día donde yo prefiero sacar del hueco a mi burrito y no hacer el bien a las demás personas. Los fariseos y los saduceos iban a la iglesia o a la sinagoga con un corazón muy, pero muy frío y muy lejano de Dios y muy lejano también de las personas. Pero el Señor Jesús hizo varios milagros, dándoles a entender a sus discípulos y también a los fariseos y saduceos que el centro de ese espacio de las sinagogas era un espacio para adorar a Dios, pero también para generar valor en las personas. El Señor Jesús hizo varios milagros, el de la mano seca, donde pues las personas prácticamente fueron bendecidas. Si nosotros hacemos la analogía a hoy, ¿cómo tú y yo podemos generar valor en la iglesia? Que es donde llegamos todos los domingos. Dios nos guarde y Dios tenga misericordia de que lleguemos con un corazón muy lejos de Él y muy lejos de ayudar a una persona. ¿Cómo podemos nosotros generar valor estando aquí en la iglesia? Participando en un ministerio. Gloria a Dios para los que se están preparando en el PDB, gloria a Dios para los que ya terminaron el PDB, pero gloria a Dios para los que también están sirviendo. Pero exhorto con la palabra de Dios, que es clara, a que tú generes valor en los demás poniendo tus talentos y tus poderes, porque el Señor Jesús nos dio poderes, y esos poderes que levantó a Cristo de los muertos los podemos utilizar nosotros. Por lo tanto, si tú, un ejemplo, quieres generar valor en los demás, obviamente tienes que iniciar desde la casa, ¿no? Ese es el primer ministerio, pero aquí en la iglesia, porque estamos hablando de lo que es el día de reposo en las sinagogas, aquí en la iglesia, tú puedes generar valor sirviendo en un ministerio, trayendo mercado, ayudando invitando gente,
pero hablando puntualmente del ministerio, ¿dónde están las mujeres que van a venir? Por lo menos ahorita tenía que ser mujer 2025. Pues déjeme decirle que ahí hay 4 mujeres: Gina, Fanny, la pastora, mi esposa, varios hombres, más que todas las mujeres ya llevan hartísimo tiempo esforzándose, estructurando, organizando, orando, coordinando todo esto para generarte valor el día de la reunión. ¿Y sabes con qué intención lo hacen? Para que tú seas mejor cristiana, para que tú tengas criterio, para que tú tengas, para llevarte a ser más como Cristo, llevarte a amar la iglesia también. Por lo menos en los GTs, nosotros estamos los viernes capacitándonos para que las personas que asisten a los Grow Teams, a los GT, grupos en casa, los viernes perdón. Discúlpeme. Los viernes nos estamos capacitando para los Grow Teams y los sábados estamos reunidos con las personas, y el propósito de los Grow Teams, a grosso modo, es conectar a las personas con Dios y conectar a las personas con la iglesia. ¿Por qué? Si nos conectamos con Dios, obviamente esa es la esencia de la vida, adorar al Señor. Pero si los conectamos con la iglesia, entre todos nos vamos a empezar a generar valor. Por eso es que al principio les decía, yo no sumo, yo no resto, yo sumo, yo agrego, no quito. Amén. Entonces en los Grow Teams la idea, el propósito principal es conectar a las personas con la iglesia, con Dios, y generar cristianos que amen la iglesia. Y ese es el propósito pues también de la iglesia, generar cristianos que amen la iglesia, generar cristianos que se amen entre sí mismos, que oren los unos por los otros, etcétera, etcétera. Ustedes, no sé quiénes están aquí presentes, veo hartas personas que trabajan también en Nueva Generación, tanto iglesia, Nueva Generación Calle, y ahora Nueva Generación School. ¿Será que los que están participando tanto los sábados, los domingos y entre semana de lunes a viernes de 2 a 6 están muy cómodos? Pues déjeme decirle que yo cada vez los veo más ojerosos, pero más santos, más usados por Dios. Porque recuerden que generar valor es incomodarme para que la otra persona esté cómoda y sea bendecida. Amén. Generar valor es eso, es sacrificarme mi comodidad para que la otra persona crezca, es mirar al otro como superior. Y los de Nueva Generación están de todo menos cómodos, porque digamos aquí hay varios líderes de parque, capotear lo que es la lluvia, capotear la inseguridad, capotear cuando falla el sonido, capotear cuando no llega el del vehículo para llevar a cada parque, y que toque una logística un poco más ajustada. Es incomodarme para generar crecimiento y oportunidad de conocer a Cristo en los parques, aquí en la iglesia los domingos, y ahora de lunes a viernes de 2 a 6. Por lo tanto, si tú no quieres ser como un fariseo y un saduceo que simplemente va con un corazón frío sin importarle a las personas y sin importarle a Dios, tú debes colocar tus talentos al servicio de Papá Dios. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos no tenemos una invitación, sino tenemos un mandamiento por parte de Dios, y es que nosotros debemos ser como Cristo. ¿Y Cristo a qué vino? A generar valor. Cristo vino a servir y no ser servido. Amén. Listo. Dice después de que leímos lo de la sinagoga, dice: por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Desde el momento en que el Señor Jesús nació, ya estaba generando valor en nosotros. ¿Por qué? Porque antes nosotros estábamos, por cuanto todos pecamos, estábamos destituidos de su gloria. Cuando Él vino, se abrió la posibilidad, como Él es el único mediador entre Dios y los hombres, se abrió la posibilidad de volver a tener comunión con Papá. Inmediatamente se abrió la posibilidad de ser salvos, perdonados, tener identidad. Inmediatamente
el Señor Jesús murió en la cruz, sucedieron muchas cosas. Hace poquito nos compartían que la resurrección nos da la capacidad, o sea, ese plan exitoso ejecutado por el Señor Jesús, al momento que el Señor resucitó, nos da la capacidad de decir no al pecado. Antes éramos pecadores, antes estábamos como un perro abandonado, pero ahora somos hijos con la capacidad de santificarnos en su poder y de imitar a Cristo. Por lo tanto, tú y yo somos ungidos también para poner al servicio nuestros talentos, predicar el Evangelio, demostrarle el Evangelio con poder. Utiliza tus poderes, les decía hace un momento. No es el Kamehameha, sino es el poder que respaldaba al Señor Jesús, es el poder que resucitó a Cristo. El Señor Jesús inmediatamente fue ungido, o sea, Él se bautizó. ¿Recuerdan esa parte? Que el cielo se abrió y el Espíritu descendió y papá dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Inmediatamente Él empezó su ministerio, y cuando Él empezó su ministerio, empezó a utilizar su poder, el mismo poder que tú y yo podemos utilizar. Él empezó a hacer cosas sobrenaturales, pero nosotros, aparte de esas cosas sobrenaturales, podemos hacer cosas naturales para generar valor en las otras personas. Un ejemplo, el Señor Jesús en Capernaum liberó a un endemoniado. El valor que le sumó es que lo liberó de su opresión, y también dice la palabra de Dios en Lucas que no le pasó nada físicamente. El Señor Jesús le guardó en su integridad física. Hay un milagro que después de la sanación del endemoniado en Capernaum, Dios sana a la suegra de Pedro. Y yo decía, pero eso es fácil, porque pues es una fiebrecita, pues quién sabe, de pronto un dolor de muela, alguna infección o algo así, pero tenía fiebre y el Señor se compadeció. Y yo decía, pero este milagro, ¿por qué está ahí? Pues sí, es un milagrito. Pero antier o ayer estaba con mi hija Gabriela y ella estaba ahí con un dolor de panza porque estaba así, llegó de la universidad así toda ojerosa. Y yo, mi amor, ¿qué tienes? Y no, es que me duele la panza. Y yo le dije, bueno, ven, tómate esto, no sé qué. Ahí hice las cosas al revés. Yo después le pedí perdón a Dios, porque lo primero que uno debe hacer antes de cualquier cosa, si sea un dolor de muela, es ponerle eso en las manos de Dios, porque Dios tiene un poder inmenso, Dios es tan grande, pero tan grande que tiene tiempo hasta para curar la fiebre más pequeña. Lo vuelvo y lo repito, Dios es tan grande y poderoso, que su amor y su presencia es tan poderosa y grande que tiene tiempo para las enfermedades más pequeñitas. Pruébelo por molestar. Entonces Gabriela estaba así, con el estómago así inflamado, y ¿qué tienes, mi amor? Que no sé qué. Y fuimos y le compramos, y fue al médico con mi esposa, sacaron la incapacidad y no sé qué. Y de últimas, yo como todo burro ahí, como si no fuera cristiano, y yo en la noche llegué y ¿cómo sigues? No, es que todavía me duele y no sé qué. Yo le cogí la manito de ella y se la puse en la pancita, y yo le dije, bueno, vamos a orar, mi amor, vamos a orar, porque yo estaba leyendo esto, porque pues yo no puedo venir aquí a predicar sin antes vivir lo que les estoy compartiendo. Y entonces yo dije, uy, Señor, tú me vas a utilizar, porque esto, un dolor de panza, ¿qué es eso? Eso es, pero tú sanaste leprosos y todo eso, pero un dolor de panza es fácil. Entonces, Señor, y entonces empecé a orar. Pues no se sanó, pero sí generé valor en ella, porque ella dijo, mi papá le interesa mi dolor de panza. Entonces hay cosas que nosotros podemos hacer en lo natural para decirle, tú me importas y tranquila que Dios está contigo. Entonces hay un alcance natural que nosotros tenemos para generar valor y llevar a las personas a Cristo. Ya si Dios quiere hacer lo milagroso, eso ya le corresponde a Él. Pero yo creo que el mismo poder que operó en Cristo opera en nosotros. Por lo tanto, nosotros podemos también hacer cosas sobrenaturales en el nombre de ¿quién? De Cristo, exactamente. En la pesca milagrosa, Él cubrió la necesidad económica y aumentó la fe de los discípulos, de los primeros discípulos que fueron
de los primeros discípulos que fueron llamados. Y después de eso el Señor Jesús los invitó al ministerio. Por lo tanto, en tu rango natural, tú puedes, lo que les estoy diciendo, tus talentos no te los dio Dios para que tú hagas plata o para que tú digas yo soy el mejor, yo soy Superman. No, Él te los dio para que tú los pongas al servicio de los demás y generes valor. ¿Listo? Entonces el Señor Jesús hizo ese milagro. Pedro le dijo perdóname, no sé qué, pero afirmó la fe de ellos y los invitó al ministerio. Tú no sabes a quién le estás sirviendo, tú no sabes en qué momento tú puedas ministrar. O sea, ministrar es servir, ministrar es amar, y el amor es intencional, ¿no? El amor se decide. Y tú no sabes a quién le estés ministrando en algún momento, que sea tremendo evangelista o que sea tremenda persona de influencia o tremendo servidor. Entonces tú tienes que servir como lo hizo el Señor Jesús en todo momento. Él sirvió en la sinagoga, Él sirvió en Capernaum, y Él empezó a predicar en todo momento y en todo lugar y a hacer milagros en todas partes. Por lo tanto, tú y yo debemos servir y generar valor en todo momento, en todas las responsabilidades y en todos los roles que nosotros tenemos. Jesús sana a un leproso. Yo les estoy leyendo en el orden de Lucas, eso está en el capítulo 2. No, más adelante, en capítulo 4 en adelante, y ahí empiezan todos estos milagros en orden, y en todos el Señor Jesús generó valor en el beneficiario de esos milagros. Entonces Jesús sana a un leproso. O sea, el leproso fue restaurado físicamente, espiritualmente y socialmente, porque los leprosos eran excluidos socialmente. Y cuando el Señor Jesús hizo ese milagro, no lo hizo simplemente por hacerle el milagrito y ya, sino que Él lo restauró espiritualmente, porque le dijo vete y preséntate como la ley de Moisés lo ordena. Él fue restaurado espiritualmente, Él fue restaurado físicamente, obviamente, porque pues me imagino esa rasquiña tan berraca, y socialmente porque Él fue incluido. Él antes no podía socializar, antes no podía hablar, antes no podía compartir con las personas, antes la gente lo rechazaba. Y cuando el Señor Jesús nos da este ejemplo, ¿será que es bueno que nosotros rechacemos a alguien? No. El Señor Jesús no rechazó, sino que Él vino a salvar a los necesitados, ¿no? Entonces el Señor Jesús generó valor en ese leproso, y mucho valor. Por lo tanto, nuestro Señor Jesús nos comisiona para sumar valor. El Señor Jesús, después de que empezó su ministerio, empezó a predicar a tiempo y fuera de tiempo. Él empezó a predicar en muchos lugares, y Él hubiera podido, digamos, desarrollar su ministerio localmente y con mucha influencia a nivel mundial, pero no, su primera influencia fue sobre 12 discípulos y los hizo crecer mucho, de tal manera les generó valor que ellos fueron fueron los pregoneros del evangelio, y gracias al trabajo de ellos, y después se sumaron Pablo y otros, por eso es que nosotros tenemos el evangelio. Entonces el Señor Jesús nos comisiona. Nosotros tenemos de referente ¿a quién? A Jesús, y Él nos comisiona para que nosotros prediquemos. ¿Y qué es predicar? Pues compartir del evangelio. En los grupos hemos salido varias veces a predicar el evangelio, y la necesidad es mucha es la mies, pocos los obreros. Pero cuando vamos a la mies y oramos al Señor de la mies y empezamos a predicar, hay mucha necesidad. Vamos con los grupos, hacemos ahí el método, que es lo de menos, pero Dios se mueve cuando tú y yo predicamos. Dios se mueve cuando tú y yo generamos valor predicando. Cuando tú y yo en nuestro trabajo testificamos, no solo predicando, sino con hechos, con testimonio, estamos generando valor. Les compartía al pastor Miguel Ángel y a otras personas que Dios en su misericordia me permite orar los lunes en la empresa. Y en la empresa tengo competencia porque hay una compañera muy buena gente. Ella es muy juiciosa, más juiciosa que yo. Y yo digo, uy Señor, pero tú me has puesto la vara muy alta para ser referente aquí en Red Cómputo, donde yo trabajo. Y ella es, no sé, ella cree mucho en la Virgen María.
Ella tiene un mix de creencias de que la Virgen María es la intercesora y de que Jesús también vino, y tiene un sincretismo, una unión ahí de creencias todas extrañas, y a ella también la dejan orar. Pero ella, la desventaja de ella es que ella lee un librito ahí, pero en cambio yo llego con el poder que me respalde y los exhorto, y mire, ustedes tienen que buscar a Dios. En la Semana Santa, mire lo que hizo el Señor Jesús el día de la Pascua. La Pascua fue esta libertad, y la libertad nos trajo Cristo del pecado, y ya no podemos pecar, pero la única opción que nosotros tenemos es Cristo. Y me imagino que allá la que cree en la Virgen María se pone colorada, pero yo estoy haciendo mi labor. Entonces nosotros fuimos comisionados para generar valor. Cuando uno genera valor en su entorno de influencia, empiezan las personas a pedirle consejos a uno, empiezan las personas a ver la mano de Dios, y eso genera valor, eso genera crecimiento y bendición en las otras personas. El Señor Jesús, como les comentaba, vino a servir y no ser servido. El Señor Jesús nos ordena que miremos a los demás como superiores. Él nos comisiona para que veamos a los demás como superiores. El Señor Jesús, siendo Dios, miró a los demás como superiores, pero Él nunca dejó de ser Dios. O sea, Él se hizo hombre, lavó los pies, generó valor, vino a servir y no ser servido, pero Él nunca dejó de ser Dios. O sea, tú y yo no vamos a dejar de ser hijos de Dios, y no se nos va a caer nada si servimos a los demás. ¿Cómo materializo un ejemplo en el ministerio? Yo estoy con los grupos, con varios supervisores. ¿Y cómo genero valor en ellos? Estamos capacitándonos los viernes para hacer nuestra labor mejor. Vamos a leer un libro de influencia para llevar a las personas a tener, digamos, más habilidad, o para que se consagren más y en Cristo puedan influenciar a las demás personas para que esas personas lleguen a Cristo. Entonces, yo miro a los demás como superiores cuando los hago crecer, no cuando solo crezco yo, sino cuando los hago crecer. El Señor Jesús, donde llegaba, todo se multiplicaba. Entonces, si tú entiendes este principio de hacer crecer a los demás, no solo vas a crecer tú. Yo entendí ese principio en mi hogar. Les confieso, yo antes era mal esposo. Yo todo le echaba la culpa a mi esposa. Yo le decía, no, usted tuvo la culpa, esto está pasando en el hogar por esto, por esto y por esto. Pero no. Cuando yo entendí este principio, nosotros los hombres tenemos la gran bendición de hacer crecer a nuestra esposa y hacerla florecer. Esa es mi primera influencia. En caso de los hijos, ¿cuál es la función de los hijos? Obedecer. Y cuando los hijos obedecen, eso trae como un aceite y digamos un confort, un descanso en el corazón de los papás cuando los hijos son muy juiciosos, cuando los hijos obedecen. Y eso genera valor en el corazón de los papás. Aprovechando que hay varios hijos, cuando ustedes cumplen la función para la que fueron establecidos, ustedes generan valor en la vida de sus papás. Nosotros, tanto los papás, las mamás, los abuelos y los hijos, fuimos comisionados para generar valor, para generar crecimiento. Hace poquito le compartía a unas personas que unos tíos que no son cristianos, pero la tenían clara, se iban a separar los dos papás, y los hijos intervinieron y dijeron: no, papá, usted puede que se haya dado picos con esa otra muchacha, pero usted de aquí no se va, porque usted no puede hacer lo que usted quiera. Entonces los hijos participaron activamente en mantener la unión del matrimonio. Es decir, que los hijos no son pasivos, no son espectadores viendo cómo por lo menos yo, cuando mi papá y mi mamá se separaron, yo me quedé así no hice nada. Yo, siendo cristiano y teniendo las cosas claras, entre comillas, porque pues no hice nada, permití que mi papá se fuera y mi mamá quedó sola, pero mis primos, sin ser cristianos, la tenían más clara. Y aprendí que nosotros los hijos no somos espectadores, nosotros los hijos partimos desde la obediencia para generar valor, y también cuando los papás peleen, también participan. Yo ya tengo bien entrenadita a María José en ese sentido, porque yo le dije una vez, cuando yo estaba así bravo porque habíamos peleado feo con mi esposa, y
Y llegó María José y llorando, y yo, no, mi amor, mira, tú no tienes que simplemente llorar, tú tienes que ayudarnos a arreglarnos. Entonces ella se tomó a pecho esa tarea, y ella cada vez que peleamos empieza a escribirnos cartas, y ella, no, aquí no es. Entonces, y Dios la ha utilizado para que nos reconciliemos el mismo día y rápido. Entonces los hijos no son espectadores, ay, tan bonito, mi papá y mi mamá van a la iglesia y nosotros los hijos venimos a calentar puesto. No, ustedes también tienen que generar valor en su hogar. Ustedes los hijos también tienen que obedecer, porque cuando ustedes obedecen generan valor y crecimiento y confort al corazón de los papás. Amén. Entonces nosotros fuimos comisionados para generar valor. El Señor Jesús fue comisionado para generar valor, por lo tanto nosotros también. Entonces, ¿qué es generar valor? Generar valor es incomodarme para que la otra persona esté cómoda. Es incomodarme para beneficio del otro. Es aportar al crecimiento integral de la otra persona. Es discipular, es llevar a las personas a Cristo. Nosotros podemos generar valor imitando a Cristo. Y tenemos ese llamado de generar valor en todo momento, porque somos ungidos y comisionados para eso. Entonces te pediría que por favor te pongas en pie, que oremos. ¿Qué vamos a hacer esta semana? Sumar valor, generar valor, hacer que la otra persona crezca. ¿Y los hijos qué tienen que hacer? Obedecer, porque eso genera confort y valor al corazón de los papás. Amén. Entonces vamos a orar, vamos a pedirle al Señor que nos permita llevar a hecho esto que hemos escuchado, tanto los papás como todos, aplicar esto entre semana, en toda la vida, porque nosotros generamos valor toda la vida, todo momento. ¿Listo? Bueno, papá Dios, gracias. Gracias Dios, porque desde el mismo momento en que tú te hiciste hombre, viniste a establecer un nuevo pacto que solo tú podías celebrar. Celebrando ese nuevo pacto, Señor, nos traes muchas bendiciones, Señor, la salvación por gracia, por creer en ti, por lo que tú hiciste, Señor, y esto genera valor en nuestra vida, Señor. Tú siempre piensas en nuestro crecimiento, tú eres un Dios de etapas, tú eres un Dios de niveles, tú nos llevas de victoria en victoria. Tú nos llevas como la senda del justo que va en aumento hasta que el día sea perfecto, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que nos ayudes a generar valor en nuestro prójimo inmediato, en todos los escenarios que tú nos permites ser influencia, Padre Celestial. Te ruego, mi Señor, que nos perdones, Dios, cuando hemos sido espectadores y hemos sido pasivos. No hemos aterrizado nuestra fe con obras, sino tenemos muchas veces en algunas áreas fe muerta. Reaviva, Señor, nuestro espíritu, reaviva, Señor, nuestra fe. Ayúdanos a ser coherentes y consistentes con lo que decimos y hacemos, Dios. Tú nos has puesto en este mundo, Señor, para generar valor, para ser influencia y ser referente, Señor, o ser un reflejo, Señor, de tu amor, Señor. Ser un reflejo de lo que tú eres, Dios, porque eso genera crecimiento y eso genera esperanza, Señor, en las demás personas, Señor. Gracias por este espacio, glorifícate en el nombre de Jesús, y todos decimos amén.